Muy buenos días. Bienvenidos, queridos hermanos. Una vez más nos congregamos en este 30º domingo del tiempo ordinario para celebrar la Santa Eucaristía como una sola familia que se une en oración. Que la fuerza de nuestro Señor Jesucristo colme sus vidas de bendiciones y les permita alcanzar aquellas gracias que necesitan. Las intenciones para el día de hoy son las siguientes. En honor de la Virgen de Altovista, para pedir la protección por nuestro país, Aruba, para pedir la bendición para nuestro Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todo el clero católico. Por Johnny Oliveros y Linda Cáceres, quien cumplen un año más de vida en el día de hoy. Pidiendo a Dios y a la Virgen por nuestra Iglesia Católica. En acción de gracias por favores recibidos. A nuestro Padre misericordioso y a la Virgen de la Providencia por nuestro continente americano y porque la paz y la concordia reinen en todos los hogares. Para pedir a Dios nuestro Señor y a la Santísima Madre bendición en la salud a Célimo y Cristina Troches y por todos los enfermos. En acción de gracias por el cumpleaños de Joseph y Ian. Por la salud de Rosmary Vargas, Mirna Gutiérrez y por el bienestar del pueblo venezolano. En acción de gracias por el cumpleaños de nuestro hermano Giovanni Urrego, Dios lo cubra con su sangre preciosa. Por el cumpleaños de Marisca, que el Señor le dé paz y alegría. Por la salud de Ciara Candazona, Amparo, Juan Camilo, por el cumpleaños de Valeria Urrego, por nuestros difuntos, por el eterno descanso de las almas del purgatorio, en especial las más necesitadas, por el eterno descanso de Obdulia Medina, quien falleció en Colombia el 19 de octubre, recordando 6 años de fallecimiento de Alfonso Valencia y José Beltrán Mesas, recordando 1 año de fallecimiento de Eugenian Junco Parra, por todas las almas del purgatorio, en especial las más necesitadas, por las que nadie se acuerda, por el eterno descanso de las almas de mis seres queridos, por el eterno descanso de Álvaro Vélez, Aura Salazar, por todas las almas del purgatorio, en especial aquellas que tienen más necesidad de tu misericordia, por el eterno descanso de César Augusto Rojas Loaiza, recordando 22 años de su partida, por nuestros parroquianos quienes recién nos dejaron en fe, Catarina Ignacio Ranes, Ana María Lorán Tron, Severino Pedro Bucci Cruz. Queridísimos, la liturgia en este domingo nos envuelve en este ambiente de oración. Las lecturas del domingo pasado nos invitaban a orar con insistencia. Hoy nos piden hacerlo con humildad, para que nuestras plegarias sean escuchadas. Con esa misma humildad, reconociendo nuestra necesidad de Dios, damos inicio a la celebración de estos misterios. De pie, por favor, recibamos a nuestro celebrante con amor y respeto y hagamos nuestro canto de entrada.
ofréndales al Señor todos sus fieles. Pues nada le falta quien lo ama. El Señor, hagan la prueba del amor. Dichosos el que busca en el refugio. Prueben el Señor, hagan la prueba del amor. Dichoso aquel que busca en el refugio. Conmigo al Señor. Tenemos todo su nombre. Jesús que dichoso aquel que busca el refugio. Dichoso aquel que busca el refugio. Dichoso aquel que busca el refugio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con esta canción que cantamos, podemos decir, con alegría, en la verdad que es bueno buscar la presencia del Señor, buscar refugio durante la Eucaristía, la Santa Misa. En este momento no tenemos que pensar que viene solamente por la obligación, porque la Iglesia nos obliga y algunos no te gustan cuando se obliga a alguien, ¿no? Estamos aquí porque necesitamos la misericordia de Dios. Turnos aquí presente, todos estamos aquí presente delante del Señor y seguro que ninguno de nosotros todavía no está perfecto, santo. Tratamos de ser perfectos, santos, pidiendo Dios perdón. Cuando vamos a escuchar con atención la palabra de Dios, la palabra del Señor, más que nada, delante del Señor tenemos que estar siempre humildes, no orgullosos, que yo soy bueno, que yo no hago nada, que todos los domingos vengo a la misa, no. Todos tenemos algo, por eso, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz en la voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Jesucristo, Señor Dios, Señor del Padre, tú que quitas el pecado, piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos conseguir los que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La oración del humilde llega hasta el cielo. La oración hecha con humildad es la que perfora el cielo hasta llegar a Dios. Él atiende los gritos del pobre, del oprimido, del huérfano, de la viuda. Con humildad y sencillez, dispongamos el corazón para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes
y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios. El Señor no está lejos de sus fieles. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesaré mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quien en Él esperan. Ahora solo espero la corona merecida. Hoy terminamos la lectura de las cartas de Pablo a Timoteo y además con una página vibrante que es como la despedida y el testamento de Pablo ante la inminencia de su final. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he recorrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. No solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor el advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron, pero no se le toma en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por medio a mí se proclamara claramente el mensaje de la salvación. Y lo oyeron todos los paganos y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a la reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, urgido, oraba así:
en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. El pasado domingo escuchábamos la parábola del juez injusto que finalmente hizo justicia a una viuda por la insistencia de ésta en suplicarle que le hiciese justicia frente a su enemigo. En la palabra de Dios de este domingo aparece la idea de Dios como juez justo que atiende al pobre y que le pide auxilio. La primera lectura de este domingo, tomada del libro del Eclesiástico, nos recuerda la misericordia de Dios, que es un juez justo que escucha al pobre, al oprimido, al huérfano y a la viuda. Cuando el necesitado que acude a Dios, éste le escucha. Sus gritos de auxilio y sus súplicas no son desentendidas, como veíamos en el caso del juez injusto de parábola del pasado domingo, sino que Dios está siempre atento a quien le grita y le pide ayuda. De hecho, al final de la primera lectura, el autor del Eclesiástico llega a afirmar que los gritos del pobre atraviesen las nubes hasta alcanzar a Dios. Para Dios, los más importantes son los más pequeños y los necesitados, pues la verdadera justicia de Dios es esta: dar a aquel que no tiene, socorrer al que lo necesita, atender a los desfavorecidos. Y también en la segunda lectura de la segunda carta de Pablo a su amigo Timoteo, el apóstol habla de Dios como el juez justo que le premiará con la corona merecida a causa de sus padecimientos por el Evangelio. La justicia de Dios es también para aquellos que son capaces de dar su vida por Él, de dedicar su existencia al anuncio gozoso del Evangelio. Así, Dios, juez justo, premiará la entrega, el sacrificio de Pablo y a todos aquellos que estén dispuestos a dar su vida por Él. Y para
comprender la verdadera justicia de Dios, hemos de acudir al pasaje del Evangelio de hoy, que nos enseña cómo ha de ser la actitud del cristiano que ora ante Dios. Tanto el fariseo como el publicano de la parábola eran, podemos decir, sinceros ante Dios. No engañaban en su oración, pero mientras el fariseo, arrogante, daba gracias a Dios porque él era bueno, mejor que los demás, sin embargo, el publicano reconocía con actitud humilde su pecado delante de Dios. El fariseo presumía de ser un buen judío, de ser justo porque cumplía la ley a la letra, pagando los impuestos que había que cumplir y era riguroso en el cumplimiento de ayuno. Estaba pidiendo cuentas, casi podemos decir, exigiendo que todo lo que hacía que Dios tenía que dar. Pero otro lado, el publicano, que todos sabemos era pecador, ladrones y aprovechados, se presenta humillado ante Dios pidiendo perdón por actitud y arrepentimiento. La justicia de Dios es mostrar misericordia ante quien lo pide con sinceridad. Por eso, nosotros delante del Señor de Dios tenemos que estar siempre humildes. No podemos ser orgullosos, que todos los domingos vengo a la misa, cumplo los mandamientos, los preceptos de la iglesia. No, puede ser para nosotros, no son pecados, pero Dios que nos conoce por dentro y por afuera, sí, sabe que nosotros somos imperfectos. Por ejemplo, ¿cómo va a ayudarnos un médico, doctor, ahora cuando me voy y no digo nada de mi enfermedad, solo digo, no me pasa nada, estoy bien? Entonces el doctor va a decir, bueno, entonces ¿para qué viniste si estás bien, no? Y otro cuando está enfermo y dice su enfermedad que está pasando, entonces el doctor da una pastilla o si no puede hacer, manda un experto, un estudio tienes que hacer qué está pasando, hasta alguno tiene que ir a Colombia para hacer estudio de su maleza y así está ayudando a un enfermo. Y así es la justicia de Dios. Cuando yo me pongo orgulloso, entonces ¿cómo voy a recibir el perdón? ¿Cómo voy a recibir la gracia? Por eso, durante la Eucaristía del domingo, que es Día del Señor, todos venimos para primero pedir perdón y seguro para pedir también la gracia, bendición, así para comenzar la semana bien y en presencia y en gracia de Dios. San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, viendo ya cercana la hora de su muerte, preparado para el martirio, escribe a su fiel discípulo afirmando confiadamente: he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. ¿Y cuál es el combate y cuál es la carrera a la que se refiere Pablo? El mismo apóstol lo dice más adelante: el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje. Pablo, el gran misionero, el apóstol de los gentiles, viendo llegar a la hora de su sacrificio con el que rubricará su predicación, hace valoración de su misión.
y el premio que Dios tiene reservado para aquellos que lo han servido bien, fielmente, el combate de la fe, la carrera de la evangelización llena de dificultades, es la vida que Pablo recuerda, que ahora está cercana a la hora de su muerte. Y confiando con Dios justo, que atiende siempre al que le suplica, premiará los esfuerzos de este misionero. Y estamos terminando el mes de octubre, que es el mes misionero extraordinario que ha convocado el Papa Francisco. Y durante este mes hemos recordado a los misioneros que, como San Pablo, ha combatido bien el combate y han corrido la carrera de la fe tantas veces, también en medio de peligros, de persecuciones. Y Dios, juez justo, tendrá en cuenta el valor y la entrega de aquellos hombres y mujeres que con su vida y con su sacrificio dan testimonio de la fe en Cristo. También nosotros, cuando tengamos dificultades y nos veamos incomprendidos y abandonados, mantengamos firme nuestra esperanza, nuestra fortaleza interior, sabiendo que Dios nunca nos abandonará y premiará nuestra fe y nuestras buenas obras. Y así vamos a ganar el premio que es la vida eterna, vida verdadera. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiados en el que la oración de los pobres llega hasta el Señor, elevemos con humildad nuestras peticiones a Dios. A cada petición respondemos: Señor, apiádate de nosotros y escucha nuestra oración. Señor, apiádate de nosotros y escucha nuestra oración. Para que el Señor conceda el espíritu de consejo, fortaleza, ciencia y piedad a nuestro obispo Luis Antonio y a todos los pastores de la Iglesia, roguemos al Señor. Señor, apiádate de nosotros y escucha nuestra oración. Para que los gobiernos de las naciones edifiquen sus comunidades en la paz, equilibrando toda desigualdad injusta, roguemos al Señor. Señor, espérate en nosotros y escucha nuestra oración. Para que el Señor alivie los dolores de los que sufren en el cuerpo o en el espíritu y les dé fuerza para no desfallecer ante la tribulación, roguemos al Señor. Señor, apiádate de nosotros y escucha nuestra oración. Para que mantenga a nuestras familias firmes en la concordia y seguras en su gracia y amistad, roguemos al Señor. Señor, acuérdate de nosotros y escucha nuestra oración. Dios nuestro, que no miras la fama de los hombres,
ni te dejas influir por nadie en perjuicio de los pobres. Míranos a nosotros, tus siervos, que como el publicano no nos atrevemos a levantar la mirada hacia ti, y haz que, humillados como Él, seamos enaltecidos en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos terminado la liturgia de la palabra y damos inicio a la liturgia de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas. Junto al pan y al vino, fruto del trabajo nuestro, presentamos, Señor, las penas de nuestro pueblo, el sudor de tantos hombres, el llanto de tantas madres, la soledad del enfermo, el abandono del preso, la angustia y las tristezas, los dolores y el tormento. Gracias por su generosidad en la colecta y que el Señor se los multiplique. Hagamos nuestra canción de ofertorio con devoción y respeto. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe de estas manos este sacrificio, a la gloria de su nombre, para nuestro bien toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos en tu majestad, para que lo que se ofrece por nuestro servicio sea mejor ordenado a tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo, Señor nuestro, por quien
Multitudes de ángeles adoran tu grandeza, se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la altura, bendito el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito es el que viene, el nombre del Señor, del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Comemos este pan y bebemos de este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Luis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Invitamos a los niños y a los jóvenes que nos quieran acompañar aquí en el altar para hacer la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna.
En el momento de recibir la Sagrada Eucaristía lo vamos a hacer en orden, banca por banca, van a haber unas personas guiándolas, así que hagámoslo ordenadamente, con pausa, teniendo muy presente, muy en cuenta que vamos a recibir el cuerpo de nuestro Señor. Entonces, esperamos la colaboración de todos. Gracias. Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros cuanto contienen, para que los que ahora celebramos en figura alcancemos su plenitud, su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos un momentico, por favor. La fiesta de San Judas Tadeo se celebrará el día de mañana a las 7 de la noche con un santo sacrificio de misa, pero antes a las 6 de la tarde se hará el Santo Rosario en honor de Nuestra Señora, la Madre del Cielo. El grupo de oración de San Martín de Porres invitan a todos los devotos que ha comenzado la novena el anterior viernes 25 de octubre y continúa hasta el sábado 2 de noviembre a las 6 de la tarde en la capilla. Y su fiesta se celebrará el domingo 3 de noviembre con un santo sacrificio de misa a las 8 de la mañana. Nos recuerdan que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, es primer viernes de mes, así que habrá exposición al Santísimo, habrá un santo sacrificio de misa a las 7 de la noche con exposición al Santísimo y habrá un tabernáculo nuevo. Ya me imagino el Padre ahora les explicará. Hay un tabernáculo nuevo, entonces en esa celebración se va a bendecir y se va a mostrar a todo el pueblo el nuevo tabernáculo para la exposición de nuestro Señor. No olvidemos, el viernes, primer viernes de mes, es el día de todos los santos y habrá misa a las 7 de la noche. El 2 de noviembre, primer sábado de mes, habrá un santo sacrificio de misa a las 8 de la mañana en honor de nuestra Santísima Madre y a las 7 de la noche de manera acostumbrada. La parroquia informa a los padres de niños que deseen hacer la primera comunión que se iniciará la catequesis para aquellos que no han podido acceder a la misma, ya sea por el idioma. Esto será en español, todos los sábados a partir del 9 de noviembre de 5 a 6 de la tarde. Las personas interesadas pueden tomar contacto con el 560-3581 con la señora Adriana Murcia. El Grupo Coromotano continúa con su programa organizando la peregrinación de la Virgen casa por casa. Las familias interesadas en recibir a la Madre de Dios en sus casas, al finalizar habrán personas tomando sus datos para que así tengan la visita de la Santísima Virgen María bajo la advocación de Coromoto en sus casas. La Escuela de Evangelización Monseñor A. Ben Zeppenfeld, Aruba, anuncia el curso Felipe, días 2 y 3 de noviembre. Esto se llevará a cabo en el Centro Pastoral de Santa Cruz. Este sábado 9 de noviembre habrá una oración a nuestra Madre, a la Madre de todos los pueblos, en la Parroquia Inmaculada Concepción de Santa Cruz. Hay una programación, esto empieza a las 3 de la tarde y termina con un santo sacrificio de misa a las 7 de la noche, con la consagración al Inmaculado Corazón de María.
Las fiestas venideras, el lunes 28 de octubre, San Simón y San Judas Tadeo, apóstoles. Una cosa quiere decir que viernes, primer día de noviembre, tenemos solemnidad. Acá hay la viernes, que no quiero decir a ustedes porque a ninguno le gusta cuando se obliga a alguien, ¿no? Pero la Iglesia nos obliga que como día de solemnidad tan impresionante para nos. Venimos a la misa a las 7 de la tarde. Yo no quiero decir nada, pero en nuestro país, en Polonia, Poland, es un día libre y todos los fieles van a la iglesia y después de la misa se van al cementerio a quedarse un rato, a encender una vela y rezar por nuestros queridos ya difuntos. Así que por lo menos vengan ustedes en domingo, en el viernes, que tenemos también después de la misa, inaugurar, no sé si puede ser inaugurar, conseguir una mostrando custodia, como puede ser en español custodia, que vamos a con niños, como dicen amigos de Jesús y María, presentar y adorar a Jesús del Santísimo, adorar, rezar o cantar la coronilla de la Divina Misericordia, litanía a Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, consagración a Jesús, consagración a Sagrado Corazón de Jesús, y después, como último, vamos a recibir una bendición con Santísimo. No tengan miedo para venir, pedir Dios más que nada bendición y las gracias que la verdad todos nosotros necesitamos. Nos ponemos de pie. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la malicia y trampas del demonio. Humildemente te rogamos a Dios que nos defienda de Satanás, a San Miguel Arcángel, príncipe de ejército celestial, por el poder de Dios arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Sí, seguro que tenemos una bendición. A ver qué cumplió años, cumpleañeras, cumpleañeros.
¿Está listo? Bueno. Nel nome di Tata, di Dio e di Spirito Santo. Amén. Señor sea cuboso. ¿Qué nombre vos ha dado vos yo? ¿Qué nombre ha dado a su hijo? Manuel, para atrás. Y para atrás. También, ¿qué nombre vos a poner yo? Ok. Kiko vos tapidi iglesia para vos yo? Bautismo. Vos a pedir para vos yo bautizar, pero es que vos toma responsabilidad de vos delante yo de fe cristiana, lo ta vos deber diseña vos yo que en Cristo ta y conta aquí va una vida cristiana de acuerdo con el Evangelio. Vos lo tin, que señepa vos mes ejemplo más tanto, el principal de Cristo que te avisa, estima a Dios, de gente por corazón, estima a prójimo, manera mes. Algunas palabras voy a decir también en español. A pedir el bautismo para su hijo, saben que se obligan a educarlo en la fe para que este niño, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña Evangelio. ¿Vos aceptáis vuestra responsabilidad como mayor non cristiano? ¿Vos permitís diseña vos yo conoce Cristo su Evangelio? ¿Y vos madrina y padrino vos está dispuesto a ayuda mayor nan deber de mamá y tata cristiana? Yo en su nombre te signo en la señal de Cristo y ahora tus padres y padrinos hacen también la señal de la cruz. Vos permitís de ejemplo de fe y de comportación cristiana de vos hija, padrino y madrina, sí. Muchas nos comunidad cristiana, te recibimos con gran alegría en el nombre de internos comunidad, mita marca voso, con cruz, el señal de tur que te acepta Cristo como un Salvador. En el tiempo y ahora Jesús está para el cielo, él va cerca su discípulos y avisa, Dios ha donado tu poder del cielo y la tierra, vos vais a tu pueblo y hacen mi discípulos, bautizan en el nombre de Tata, Dios y Espíritu Santo y señalan, guarda todo lo que me manda vos, corda comita junto con vos, tur día del acabamento del mundo. Palabra del Señor. Romana laga nos pide Dios mira con bondad riba su familia o esta vida más grande. Paboduna e mucha nanaki e vida nuevo que Cristo agana para su muerto y resurrección. Oh Señor, nos te pedimos, escúchanos. Papá, aceptan en el gremio de Cristo su discípulo, oh Señor.
Pador di bautismo y confirmación emuchanan aquí por vira discípulo nan fiel y mensajero nan tipo evangelio de nan ambiente. Oh Señor, para el mayor nan madrina y padrino sea ejemplo vivo de fe y de vida cristiana. Oh Señor, para viva espíritu que nos ha recibido día de nos bautismo. Oh Señor, Santa María, Mamá de Dios, pide para nos San José, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, Tur Santo de Dios, Señor nos Dios, va manda boyu del mundo, para librarnos for de esclavitud de pecado y para donarnos una libertad que boyunan so ta disfrutar. Ahora nos tareza para muchas aquí, que lo mesterlanta del mundo y en de tentación y lo tin de lucha contra trampa nan di diablo. Boyu a vence morto y pecador de su muerto y resurrección. Laga su fuerza victorioso defende el chiquito nanaki contra tu poder de maldad. Y guianan siempre ribanan camino de vida. E se nos está pedido, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El bautismo por el que Cristo viene al encuentro de estos niños lo confió el mismo Señor a su iglesia cuando envió a los apóstoles diciendo: vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saben, hermanos, que por este gran sacramento los niños liberados del pecado y convertidos en miembros de la Iglesia e hijos de Dios van a recibir intocables dones que por ser del todo incansables por el hombre vemos a pedirlos con fe todos juntos. Y nuestro Padre Dios, que reconoce en esta plegaria común la voz de Cristo y la fe de la Iglesia, dará ahora, por la gracia del Espíritu Santo, a estos sus predilectos lo que prometió en la venida de su Hijo. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo único para dar al hombre esclavo del pecado la libertad de tus hijos. Te suplicamos ahora pues, por estos niños. Tú sabes que experimentarán las tentaciones del mundo y tendrán que luchar contra las astutas trampas del demonio. Por la fuerza de la muerte y resurrección de tu Hijo, borra ahora en ellos la mancha del pecado original y, fortalecidos con la gracia de Cristo, guárdalos a lo largo del camino de la vida. Por Cristo nuestro Señor.